Estás escuchando Habla País. Habla País. Habla País. Señores, gracias por la sintonía aquí en este lunes 11 de enero del año 2021, aquí en la radio 247fm.com. Socorro Arias y Tony Fortuna con ustedes, iniciando esta semana. Ya la segunda semana del año comenzó, porque estamos a 11, pero el segundo lunes de mucha productividad para el país. Muchachos, buenos días y bueno, muchos retos en esta semana. Buenos días, señor. Buenos días, Ulises. Buenos días, Tony. Nada, hay que entrarle con muchos bríos Sí. a este lunes. Hay que trabajar, señores, ponerse la pila, dejar la bembita porque no tienen encerrado, que eso es por el bien de todos. Es un bien colectivo. Aunque mucha gente no lo quiera entender, esas medidas se tuvieron que tomar por el comportamiento de muchos. Claro. Podemos estar o no de acuerdo, pero esa es la consecuencia de las acciones de muchas personas que han salido a desafiar las medidas de las autoridades. Sí, tú sabes que, Socorro, Tony, queridos, amables radio escuchas, cibernautas y todas las hierbas aromáticas que componen este tipo de transmisión, que me llamaba un amigo ayer, anoche tarde ya, como a las 10:30 de la noche, y me pareció extraño que me llamara a esa hora, y yo dije, bueno, ¿qué pasará con fulano? Y él vive en los Estados Unidos, él es un muchacho joven que se estableció allá, tiene aproximadamente 4 años establecido allá, y bueno, fue un compañero de trabajo nuestro, y me llamaba y me decía, Ulises, yo te estoy llamando para solo preguntarte, ¿qué es lo que se creen los dominicanos? O sea, ¿por qué es tan difícil que el dominicano cumpla? ¿Por qué es tan difícil que el dominicano entienda que tiene que acatar las órdenes? Y yo le decía, bueno, Miguel, tú eres dominicano, tú tienes ya un par de años fuera del país, pero tú conoces la idiosincrasia del dominicano. Sabemos que en alguna medida, y ya lo mencionaba Socorro, podemos no estar de acuerdo con todas las medidas que se han tomado. Podemos o no aceptarlas, pero tenemos que acatarlas. Yo le decía a él, lo que sucede es, Miguel, que en un momento en que la patria está demandando que nos sacrifiquemos, nadie quiere sacrificarse, porque han entendido que 10 meses de pandemia es demasiado. Y todos nosotros, todos y cada uno estamos sufriendo esa situación. Todos. Porque ¿quién se cree cómodo o quién cree que es cómodo el hecho de tú estar en la casa y ya va a la cocina y ya va aquí y ya ve un programa y ya te lee un libro y ya te va a la galería y ya sale? O sea, eso no es fácil. Eso no es fácil. De hecho, esta pandemia ha desatado una serie de situaciones que en la salud mental de la gente. Exacto, que yo me imagino que a la corta, no a la larga, no, a la corta saldrán. A la corta saldrán. O sea, que yo sé que no es fácil. Yo sé que no es fácil sacrificarse. Yo sé que no es fácil tú disponerte a hacer un esfuerzo más. Pero el país necesita un esfuerzo más. Nosotros tenemos que seguir cumpliendo con los protocolos. Nosotros tenemos que seguir sacrificándonos. Tenemos que seguir sacrificándonos. No es posible que por no hacer un esfuerzo más, esta segunda ola que ya está, que ya la estamos viviendo, que ya la estamos sintiendo, sea más drástica que la primera. Es normal que cuando hay pandemias, en momentos como el que acabamos de pasar, que fue la celebración de fiestas,
o por lo menos porque no todos celebramos fiestas. Ahora en Navidad, por ejemplo, no todos nos dimos la tarea de ir a celebraciones, de hacer celebraciones. Pero la verdad es que mucha gente decidió salir a celebrar. Y cuando eso sucede en medio de una pandemia, vienen los picos. Eso fue lo que sucedió. Las medidas se tomaron, las autoridades alertaron, las autoridades establecieron protocolos, pero no todos lo cumplimos. No todos cumplimos los protocolos. Y ese es el resultado. Miren por dónde andan los picos. Los hospitales abarrotados de gente. Los hospitales abarrotados de gente. Y la verdad es que no hay forma de tú controlar a un pueblo cuando el pueblo decide no hacer las cosas. Como tampoco hay forma de controlarlos cuando decide hacerlas. Cuando un pueblo decide no acatarlo, o acatarlo sencillamente, los resultados están ahí. Cuando un pueblo decide cambiar de gobierno, cambia. Cuando un pueblo decide no hacer las cosas, paga las consecuencias de ello. Nosotros estamos pagando las consecuencias de no respetar protocolos, de no seguir normas, de no obedecer. Gente que ha sido muerta en medio de un operativo por parte de las autoridades policiales. Y esta incursión del presidente a los policías, o sea, yendo a compartir con ellos, a los militares, yendo a compartir con ellos, a decirles, estamos aquí, les vamos a apoyar, les vamos a incrementar el sueldo. Esa motivación extra, ese plus que le ha puesto el presidente, ha de alguna manera animado a las fuerzas policiales y militares a hacer cumplir la norma. O sea, un incentivo que se le está dando no solamente de un apoyo moral, sino también que se le ha prometido incrementarle los sueldos. Ya había visto ese incentivo por parte del presidente como en el discurso. O sea, el presidente en un discurso en su toma de posesión arengó a las fuerzas policiales y militares. Les dijo, el incremento viene ahí, y se inició a pagársele un incremento de sueldo a los policías. Pero vienen más. Porque yo creo que los policías y los militares se merecen eso y más. También los médicos se merecen eso. También los profesores, los maestros se merecen un incremento. Y para que esas fuerzas vivas puedan hacer un trabajo, tienen que ser motivados. Parece ser que están motivados. Porque la policía está tirada a la calle, en algunos casos incluso violentando derechos, porque han irrumpido en propiedades privadas. Creo que fue una villa ahí en Punta Cana. Interrumpieron y desbarataron, no sé, una celebración, un compartir que tenían. Pero bueno, en medio de todo eso, alguien tiene que dar la cara. En medio de todas las violaciones y la decisión del pueblo. Y repito, yo entiendo, porque no es fácil. O sea, yo no soy un extraterrestre. Yo estoy viviendo también esa situación de estrés en las casas. Yo lo estoy sintiendo. Yo más que nadie, porque yo tengo 3 muchachos chiquitos. Yo tengo 3 torbellinos en la casa. Y eso ha implicado que ha habido que incrementar el gasto en la casa. Porque has tenido, por ejemplo, que tener mejor tecnología. Porque tienes que tenerle material de consumo para su distracción, para su formación, para darle seguimiento a todo lo que es compromisos escolares. Pero también tú tienes que tener mayor insumo de comida en la casa, de merienda, de alimentación. O sea, todo esto nos ha venido a cambiar la vida.
nosotros estamos viviendo un estilo de vida que un año atrás no era latente, no estaba presente en nuestras vidas. O sea, todos hemos tenido que hacer sacrificios. Sí. Entonces, yo creo que si es entendible el esfuerzo que estamos haciendo, también tenemos que entender que hay que seguir haciendo ese esfuerzo si queremos superar todo esto. Ciertamente, Ulises, un ejemplo de lo que está pasando con el COVID es que las personas que van a consulta médica por otro tipo de situaciones que no es COVID, o hacerse unos análisis a los laboratorios, tiene dificultades para acceder a eso, hasta para buscar los resultados, te lo digo. Sí. Porque sucede que mi familia, mi esposo y mi hijo tuvieron que hacerse unos análisis en un laboratorio y caramba, para buscar los resultados el sábado tuvieron que desistir de la cantidad de personas que había. Pero la cantidad de personas que había era buscando pruebas de COVID. Y así están todos los laboratorios privados, públicos, llenos de gente que procura hacerse la prueba. Sí. Una muestra de que no se está hablando mentira, de que los casos han aumentado considerablemente. Los laboratorios privados no tienen la capacidad para la demanda que hay ahora mismo de las personas que quieren hacerse la prueba de COVID. Entonces, bueno, apelar siempre aparte, hay pruebas. Hay pruebas. Es la capacidad del personal, claro, que no está en capacidad de hacer tantas pruebas como la gente quisiera. Como necesaria sea. Como sea, exactamente. Entonces, lo que sí creo es que debemos de alguna manera programar todo esto, permitir que se programe todo esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay gente que no tiene urgencia en hacerse una prueba, pero quiere hacerse la prueba. Claro. Pero entonces le quita la oportunidad, a una persona que sí tiene, porque ya tiene síntomas, claro, y quiere confirmar si está positiva o no. Bueno, el viernes pasado fuimos a un lugar, a una residencia. De los 9 que examinamos ahí, una persona salió positiva. O sea, una de 9. Ya había una persona infectada que estaba aislada, evidentemente, o sea, estaba llevando el protocolo, pero de esas 9 que fuimos a realizar, o que realizamos, una persona estaba positiva, pero estaba dentro del grupo. Entonces, probablemente en los próximos días de esas personas salgan otras positivas. Porque estaban todos juntos en un hogar. Todos juntos en una casa. Bueno. Entonces, ojalá que eso no se traduzca en una infección colectiva, que incluso, y la persona era de edad avanzada, porque eso incluso le complica la situación. Sí. Ojalá que eso no pase a mayor y que nosotros podamos ver que en esa familia la infección se quede ahí. Siempre y cuando se lleven los protocolos y que no haya habido ya una infección. Entonces, así como ese caso, el sistema, ¿no? El gobierno, a través del Ministerio de Salud Pública, ha tratado de acudir a todos los llamados que se le hace cuando son operativos colectivos, o sea, de muchas personas. Sí. Que cuando son así programados se hace incluso más fácil por el hecho de que el personal que va a ser examinado está concentrado en un lugar, se establecen los protocolos ahí. No es lo mismo que todo el mundo salga, cada quien por su lado, a hacerse una prueba. No es lo mismo. Entonces, vamos como que a canalizar ese tipo de operativos, de formas de hacer pruebas, para que las cosas se hagan más ordenadas. Más fluida. Y más fluida. Que la gente acuda a donde se hacen las pruebas colectivamente. Por ejemplo, las áreas de salud, todas. Que de hecho te tengo el dato que tú me pediste. Excelente. Te tengo el dato que tú me pediste. Hoy me van a mandar el protocolo de eso para iniciar lo que tú necesitas en ese sentido. Comuníquense con las autoridades. Vayan a las áreas de salud, que en todas las áreas, no los hospitales, no, las áreas, los hospitales están destinados a atender los que son infectados. No pueden dedicarse a hacer pruebas. Hay muchas quejas de que en los hospitales, es que los hospitales no pueden estar haciendo pruebas en este momento porque están enfocados
en atender a los pacientes que están positivos al COVID. Entonces, eso hay que entenderlo. Así es. Porque en base a un orden es que las cosas deben hacerse. Así es. Bueno, nada, pedirle a la gente paciencia y conciencia. Exacto. Eso es lo único que nos queda pedir, porque ya lo demás está más que dicho. Mira, hay una nota que nos llega desde Alemania. La agencia DW es la agencia alemana estatal de prensa. Dice, la COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus, descubierto en Wuhan, China, en diciembre del 2019. Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos, en quienes pueden causar desde un resfriado común hasta un síndrome respiratorio de Oriente Medio, el MERS. O sea, hasta ese virus, los coronavirus lo transmiten, hasta el MERS. Y el síndrome respiratorio agudo severo, llamado SARS, o SRAS. Entonces, desde Alemania nos llegan informaciones como esta. Yo asistí el día de ayer, el sábado más bien, a una información, o sea, me llegó la información de que un amigo falleció de Guillain-Barré. Cada vez que se dan situaciones como la que se están dando en el sistema nuestro, de que llega un virus a desestabilizar la estabilidad del sistema hospitalario, el sistema de salud en sentido general. Pero también a desestabilizar el sistema inmunológico de la gente. Sí, también. Se dan casos como se dio con este amigo, que de verdad eso me partió el alma. Fue un compañero de estudio de la infancia, que incluso me había visitado en los últimos meses, estuvo visitándome al lugar de trabajo. Yo había iniciado un proceso de gestión para ver cómo lo colocábamos en trabajo, porque estaba desempleado. Y el sábado recibí la lamentable noticia de que falleció de Guillain-Barré. El Guillain-Barré, justamente, es un virus que ataca a la parte neurológica del cuerpo. Y ese virus entonces pone al organismo a reñir él mismo. A pelearse entre sí. Autoatacarse. Y te van desarticulando todas las redes nerviosas del cuerpo y te da flojera. Y, oye, hasta el apetito se te quita. El Guillain-Barré, señores, yo conozco una persona es más fuerte que el coronavirus. Sí, pues claro. Es más fuerte que el coronavirus. Esa persona, yo desconocía pero es que se puede infectar en cualquier momento y ni siquiera darse cuenta. Yo desconocía que él tenía debilidades porque aparentemente, según los datos que recibí, el 4% de las personas que adquiere el Guillain-Barré fallece. Sí. El 4%. Un 96% logra sobrevivir. Pero si se le complica con otras situaciones de salud, no hay quien pueda hacer nada. Ese amigo lamentablemente no pudo superar el Guillain-Barré, que llegó o que se infectó en un momento en que hay una pandemia en el país. Quizás se complicó el hecho de llevarlo al hospital. Eso ha pasado con muchas personas que tienen enfermedades, no solo catastróficas, sino enfermedades a las que hay que darle seguimiento. Entonces, al estar esta situación del COVID en los hospitales, mucha gente se ha quedado en la casa. Mucha gente que debían cambiarle los tratamientos, no se ha podido hacer. No se ha podido hacer. Mucha gente que se le ha tenido que dar quimio, se le han retrasado los procesos y eso ha empeorado la salud de muchas personas. Entonces, el COVID ha cambiado el sistema sanitario completamente, porque ahora mismo esa es la prioridad. Claro. Pero hay personas que son diabéticas, personas hipertensas, personas con cáncer, personas con insuficiencia renal, que sus procesos de salud se han visto paralizados por el COVID. Y eso trae la consecuencia de que su salud se ha deteriorado más rápidamente. Entonces,
es una complicación completa de todo el sistema sanitario en el país. Sí. Y mucha gente que con pequeñas situaciones de salud tampoco van al médico por temor a infectarse en los centros médicos privados y públicos. O sea que esto ha afectado considerablemente a la mayoría de la población, porque usted se corta, usted necesita puntos. Mucha gente se han quedado con su cortadita. Hay gente que no ha salido más nunca de su casa por el COVID. Sí. Y hay gente que aún no saliendo de su casa se ha infectado. O sea que eso es una cosa terrible. Sí. Sobre todo los asintomáticos son las personas quizás más peligrosas que puede. Claro, porque no tienen síntomas y andan en la calle y tocan una puerta y pueden haber dejado el virus ahí. Sí. Otra gente la toca. O sea, es un gran número. Ese es el mayor problema que tiene la pandemia, claro. Que las personas asintomáticas, al no saber que tienen el COVID, están en la calle trabajando, están en la calle haciendo diligencias personales, congregándose con más personas porque no saben que tienen el virus. Entonces, al no saber que tienen el virus, siguen propagando la enfermedad. Sobre todo que son gente jóvenes. Sí, la mayoría son jóvenes. Son jóvenes la mayoría. Son jóvenes, porque tienen la mayor capacidad de física, ¿no? El sistema inmunológico está más fuerte, es más resistente. O sea, combate al COVID y por eso está asintomático. Casi siempre incluso ese joven es el que hace ejercicio, sí. Es el que se va a la calle o sea, es el que está más activo. Sí. Y cuando el cuerpo está así, probablemente tenga mayor capacidad de enfrentarlo. Entonces, también esas son las gentes que tienen mayores posibilidades de contagiar al otro. Por eso es que tenemos que, de la mayor y mejor manera, quedarnos en casa. Esa frase ha dolido mucho cumplirla. Ha costado mucho sacrificio cumplirla, pero tenemos que hacerlo. Y a eso tenemos que agregar, Ulises, que el Ministerio de Administración Pública tomó la decisión de revertir, gracias a Dios, esas aglomeraciones que tanto criticamos en las instituciones públicas, porque el MAT mandó a trabajar a todo el mundo en noviembre, todo el mundo. Y eso también ha contribuido a la alta propagación del COVID. Porque son personas que van a su trabajo, tienen que tomar transporte público, los que no tienen vehículos privados, se suben en el metro, y esos son focos de contaminación. Sí. Y eso también ha contribuido a propagar la enfermedad. Y el MAS revirtió eso, ahora los empleados públicos van a trabajar hasta las 3 de la tarde y solo un 40%. Pero de eso vamos a detallar más luego de la pausa, ¿te parece, Tony? Tenemos Volvemos una información también que nos llega desde la OMS. Nos vamos a la pausa. Estás escuchando Habla País. Habla País. Habla País.